El silencio reinaba en la lujosa sala de juntas de Tecfuturo. Los ejecutivos, con sus trajes caros y miradas nerviosas, esperaban la llegada del CEO. De repente, la puerta se abrió. Todos se pusieron de pie, pero en lugar del poderoso Alejandro Montero, entró Esperanza Ramírez, vestida con su uniforme de limpieza. Con pasos decididos, se dirigió a la cabecera de la mesa. Los murmullos de confusión se apagaron cuando ella, con manos temblorosas pero mirada firme, encendió el proyector. Lo que apareció en la pantalla cambiaría el destino de todos para siempre. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Esperanza Ramírez cruzaba las puertas de cristal de Tecfuturo. A sus 40 años, conocía cada rincón de ese edificio mejor que nadie, aunque para la mayoría era invisible. Con el carro de limpieza como escudo y la mirada baja, se deslizaba por los pasillos como una sombra más. «Buenos días, doña Esperanza», saludó el guardia de seguridad con una sonrisa cansada. Era el único que parecía notar su existencia en las primeras horas de la mañana. «Buenos días, Joaquín», respondió ella esbozando una leve sonrisa. Mientras subía en el ascensor de servicio, Esperanza repasaba mentalmente su rutina. Piso por piso, oficina por oficina. Ella era la encargada de mantener impecable el templo de la innovación tecnológica. Ironía pura, pensaba, limpiar los restos de ideas brillantes sin poder entender ni una palabra de lo que escribían en sus pizarras mágicas. Al llegar al piso ejecutivo, Esperanza notó algo inusual. Las luces de la sala de conferencias estaban encendidas y voces alteradas se filtraban por la puerta entreabierta. Normalmente, a esa hora, solo el silencio la acompañaba. «No podemos lanzar el producto así, Alejandro», escuchó decir a una voz femenina y autoritaria. «Los informes preliminares muestran inconsistencias graves». «Isabela, no tenemos opción», respondió una voz masculina, que Esperanza reconoció como la de Alejandro Montero, el CEO. «Los inversores están presionando. Si no lanzamos ahora, perderemos todo». Esperanza se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que no debía escuchar, pero algo en el tono desesperado de sus voces la mantuvo allí, escondida tras su carro de limpieza. «Hay algo que no estamos viendo», insistió Isabela. «Necesitamos más tiempo para revisar el código». «Tiempo es lo que no tenemos», sentenció Alejandro. «La presentación es en 3 semanas. O lanzamos o la empresa se hunde». El sonido de pasos acercándose hizo que Esperanza reaccionara. Rápidamente, fingió estar ocupada limpiando el marco de un cuadro cercano. La puerta se abrió de golpe y salió Isabel La Vega, la joven ejecutiva estrella de Tecfuturo. Sus tacones resonaban con furia sobre el piso de mármol. Pasó junto a Esperanza sin siquiera mirarla, murmurando algo entre dientes. Detrás de ella, Alejandro Montero apareció en el umbral, su rostro una máscara de preocupación y cansancio. «¿Esperanza?», llamó sorprendido de verla allí. Ella se giró, intentando ocultar su nerviosismo. «Sí, señor Montero». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, su tono una mezcla de sospecha y ansiedad. «Acabo de llegar, señor», mintió Esperanza bajando la mirada. «Estaba por empezar con esta área». Alejandro la observó por un momento, como si quisiera leer en su rostro la verdad. Finalmente, asintió. «Bien. Asegúrate de que la sala de conferencias quede impecable. Tendremos visitas importantes hoy». «Sí, señor, no se preocupe», respondió ella, aliviada. Mientras Alejandro se alejaba, Esperanza entró en la sala de conferencias. El olor a café rancio y tensión aún flotaba en el aire. En la gran pantalla de la pared, un gráfico mostraba curvas y números que para ella no tenían sentido. Sin embargo, las palabras que había escuchado resonaban en su mente. Algo andaba mal con el nuevo producto de Tecfuturo, el orgullo de la compañía, y nadie parecía saber cómo solucionarlo. Esperanza suspiró, tomando el trapo para limpiar la mesa de cristal. Qué irónico, pensó, que ella, que ni siquiera sabía leer, fuera testigo de un secreto que podría hundir a la empresa más innovadora del país. Mientras trabajaba, no podía sacarse de la cabeza la conversación. ¿Y si el problema era algo que ella podía ver, algo tan obvio que los genios de la tecnología estaban pasando por alto? Sacudió la cabeza riéndose de su propia ocurrencia.
¿Qué podría aportar una simple faccineira analfabeta a un grupo de ingenieros brillantes? Sin embargo, una vocecita en su interior le decía que no ignorara esa corazonada. Después de todo, ¿no era ella quien conocía cada rincón de Tech Futuro mejor que nadie? Tal vez, solo tal vez, esa familiaridad con lo cotidiano, con lo que todos daban por sentado, podría ser la clave para ver lo que otros no veían. Con esa idea dando vueltas en su cabeza, Esperanza terminó de limpiar la sala, determinada a prestar más atención a todo lo que ocurría a su alrededor. Quizás, sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida y la de todos en Tech Futuro para siempre. La noche había caído sobre la ciudad, y los pasillos de Tech Futuro, usualmente bulliciosos, se habían sumido en un silencio sepulcral. Esperanza empujaba su carro de limpieza por el piso de desarrollo, donde los genios de la compañía creaban el futuro. Sus ojos, acostumbrados a buscar manchas y desorden, ahora escudriñaban cada rincón con una curiosidad nueva. «Buenas noches, señora Esperanza», saludó una voz suave, sobresaltándola. Esperanza se giró para encontrarse con Diego Fuentes, un joven ingeniero que solía quedarse hasta tarde. A diferencia de otros, Diego siempre la trataba con amabilidad. «Buenas noches, don Diego», respondió ella con una sonrisa cansada. «¿Otra vez trabajando hasta tarde?» Diego asintió, pasándose una mano por el pelo despeinado. «El lanzamiento se acerca y hay mucho por hacer, aunque entre nosotros algo no está saliendo bien». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿A qué se refiere?» «Nada, nada», dijo Diego, sacudiendo la cabeza. «Cosas técnicas, no te preocupes. Mejor me voy a casa antes de que empiece a hablar de código en sueños». Con una risa nerviosa, Diego se despidió y desapareció por el pasillo, dejando a Esperanza sola con sus pensamientos y el eco de sus pasos. Continuó con su rutina, limpiando cubículos y salas de reuniones, hasta que llegó al laboratorio principal. La puerta estaba entreabierta, lo cual era inusual. Normalmente, este lugar estaba cerrado bajo llave, protegiendo los secretos más valiosos de Tech Futuro. Esperanza dudó un momento antes de entrar. El laboratorio era un laberinto de pantallas, cables y extraños aparatos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. En el centro de la sala, sobre una mesa iluminada, descansaba lo que parecía ser el prototipo del nuevo producto estrella de la compañía. Acercándose con cautela, Esperanza observó el dispositivo. No era más grande que un teléfono celular, pero su diseño elegante sugería que era capaz de hacer mucho más. Sin pensarlo, extendió la mano para tocarlo. En ese instante, la pantalla del dispositivo cobró vida, proyectando un holograma tridimensional que llenó la habitación. Esperanza ahogó un grito, dando un paso atrás. Ante sus ojos, números, gráficos y símbolos danzaban en el aire, formando patrones complejos que no podía comprender. Fascinada y aterrada a partes iguales, Esperanza observó cómo las imágenes cambiaban y se transformaban. Aunque no entendía el significado de lo que veía, algo en la forma en que los patrones se movían le resultaba extraño, como si hubiera una disonancia, un ritmo roto en la danza de luz y color. De repente, el holograma parpadeó y se distorsionó. Por un segundo, las imágenes se volvieron caóticas, como si el dispositivo estuviera luchando por mantener la proyección. Luego, tan rápido como había comenzado, todo se apagó, dejando el laboratorio en penumbras. Esperanza se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de presenciar? No entendía los detalles técnicos, pero su instinto le decía que lo que había visto no era normal. El recuerdo de la conversación entre Alejandro e Isabella resonó en su mente. ¿Podría ser esto parte del problema del que hablaban? El sonido de pasos acercándose la sacó de su trance. En pánico, Esperanza buscó el interruptor de luz y lo apagó, sumergiéndose en la oscuridad justo cuando la puerta se abría completamente. ¿Hay alguien aquí?, preguntó una voz que reconoció como la de Isabella Vega. Esperanza contuvo la respiración, escondida detrás de un gran servidor. Vio la silueta de Isabella recortada contra la luz del pasillo, escaneando la habitación con ojos suspicaces. Después de lo que pareció una eternidad,
Isabela murmuró algo ininteligible y cerró la puerta. Esperanza esperó unos minutos más antes de atreverse a moverse. Su mente un torbellino de preguntas y temores. Salió del laboratorio con piernas temblorosas, empujando su carro de limpieza como si nada hubiera pasado. Pero sabía que todo había cambiado. Había sido testigo de algo importante, algo que podría afectar el futuro de Tech Futuro y de todos los que trabajaban allí. Mientras se dirigía al ascensor, Esperanza tomó una decisión. No podía quedarse callada. Tenía que decirle a alguien lo que había visto, aunque no supiera exactamente qué era. Mañana, se prometió, buscaría la manera de hablar con el señor Montero. Lo que Esperanza no sabía era que su decisión estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. En las sombras del pasillo, una figura había observado su salida del laboratorio. Diego Fuentes, con el ceño fruncido y una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro, se preguntaba qué hacía la faccineira en el laboratorio a esas horas de la noche. Mientras el ascensor bajaba, llevando a Esperanza hacia un destino que aún no podía imaginar, las luces de Tech Futuro parpadearon, como si el edificio mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima quisiera reflejar la tormenta interior de Esperanza. Con cada paso que daba hacia la imponente torre de Tech Futuro, sentía que su corazón latía más fuerte. La decisión de hablar con el señor Montero, que anoche parecía tan clara y necesaria, ahora se tambaleaba bajo el peso de la duda. «Buenos días, doña Esperanza», saludó Joaquín desde su puesto de seguridad. «¿Todo bien? La veo preocupada». Esperanza forzó una sonrisa. «Todo bien, Joaquín. Solo es el clima que me pone así». Mientras subía en el ascensor, repasaba mentalmente lo que diría. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera entendía? ¿Y si la acusaban de estar husmeando donde no debía? Peor aún, ¿y si se reían de ella? Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo y Esperanza salió con paso vacilante. A lo lejos, vio a Isabela Vega caminando hacia ella, hablando acaloradamente por teléfono. «No me importa lo que digan los ingenieros», decía Isabela, su voz cargada de frustración. «Necesitamos esos resultados hoy mismo. El lanzamiento no se puede retrasar ni un día más». Isabela pasó junto a Esperanza sin siquiera mirarla, pero se detuvo en seco y se giró como si acabara de recordar algo. «Tú, la de limpieza», llamó con tono imperioso. «Necesito que limpies mi oficina ahora mismo. Tengo una reunión importante en media hora y todo debe estar impecable». Esperanza asintió, mordiéndose la lengua. Su plan de hablar con el señor Montero tendría que esperar. Mientras limpiaba la oficina de Isabela, Esperanza no podía evitar sentirse invisible y pequeña. Las paredes estaban decoradas con títulos universitarios y reconocimientos, recordándole constantemente la distancia que había entre ella y el mundo al que quería advertir. De repente, la puerta se abrió de golpe y entró Alejandro Montero, seguido de cerca por Isabela. «Esto es inaceptable, Isabela», bramaba Alejandro. «Los inversores están respirando en mi nuca, y tú me dices que hay otro error en el sistema». Se detuvieron en seco al ver a Esperanza, que se había quedado paralizada con el trapo en la mano. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, su tono una mezcla de sorpresa y molestia. Yo le pedí que limpiara mi oficina», intervino Isabela, lanzando una mirada de advertencia a Esperanza. «Ya puedes irte», añadió con un gesto despectivo, pero algo en Esperanza se quebró en ese momento. Todos los miedos y dudas que la habían atormentado se disiparon, reemplazados por una determinación que ni ella misma sabía que tenía. «Señor Montero», dijo, su voz temblando ligeramente, «necesito hablar con usted. Es sobre el nuevo producto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro e Isabela intercambiaron miradas de asombro e incredulidad. «¿Disculpa?», dijo finalmente Alejandro, su voz teñida de condescendencia. «¿Tú quieres hablar sobre el producto?». Esperanza asintió, reuniendo todo su coraje. «Anoche en el laboratorio vi algo. El dispositivo no funcionaba bien. Había algo mal en las imágenes que mostraba». Isabela soltó una risa seca. «Ahora resulta que la señora de la limpieza
¿Es experta en tecnología? Alejandro, no tenemos tiempo para esto. Pero Alejandro levantó una mano, silenciándola. Había algo en la convicción de Esperanza que captó su atención. «Explícate», ordenó. Esperanza tomó aire y comenzó a describir lo que había visto la noche anterior. Habló del holograma, de los patrones extraños, de cómo todo parecía descontrolarse antes de apagarse. A medida que hablaba, notó cómo la expresión de Alejandro pasaba de la incredulidad a la preocupación. «¿Cómo entraste al laboratorio?», preguntó Isabela, su voz cargada de sospecha. «La puerta estaba abierta», respondió Esperanza, sosteniéndole la mirada. «No toqué nada, solo vi...» «Esto es ridículo», interrumpió Isabela. «Alejandro, no puedes estar considerando seriamente lo que dice esta Sexta Faxineira. Ni siquiera sabe leer, ¿cómo podría entender algo de lo que vio?». Las palabras de Isabela golpearon a Esperanza como una bofetada. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. Alejandro se pasó una mano por el rostro, visiblemente agitado. «Isabela, necesito que verifiques esto inmediatamente. Si hay algún problema con el prototipo, debemos saberlo ahora». Se volvió hacia Esperanza, su mirada una mezcla de confusión y algo que podría ser respeto. «Gracias por informarnos, pero te advierto, si esto es algún tipo de broma o intento de...». «No lo es, señor», interrumpió Esperanza con una seguridad que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Sé que no entiendo de tecnología, pero sé lo que vi, y sé que es importante». Alejandro asintió lentamente. «Muy bien, mantén esto en absoluto secreto, y no vuelvas a entrar al laboratorio sin autorización, ¿entendido?». Esperanza asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había hecho lo correcto, pero ¿a qué precio? Mientras salía de la oficina escuchó a Isabela decir en voz baja: «Esto no quedará así, Alejandro. No podemos permitir que una don nadie ponga en riesgo todo por lo que hemos trabajado». Esperanza cerró la puerta tras de sí, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que acababa de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Por primera vez en su vida, se había hecho visible, y las consecuencias de esa visibilidad eran aún un misterio que se desplegaba ante ella. En el pasillo, notó que Diego la observaba desde lejos, una expresión indescifrable en su rostro. ¿Había escuchado algo? ¿Sería un aliado o un enemigo más? Con piernas temblorosas, Esperanza volvió a su rutina de limpieza, consciente de que nada volvería a ser igual. La tormenta que había presentido estaba apenas comenzando, y ella, sin quererlo, se había convertido en su epicentro. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y expectativa para Esperanza. Cada vez que veía a Alejandro o Isabela, sentía que su corazón se aceleraba, esperando noticias sobre su descubrimiento. Pero el silencio era ensordecedor, y la incertidumbre comenzaba a pesarle. Una tarde, mientras limpiaba los baños del tercer piso, Esperanza escuchó una voz familiar que la llamaba en voz baja. «Psst, doña Esperanza», susurró Diego, asomándose con cautela. «¿Podemos hablar un momento?». Esperanza asintió, nerviosa. Diego la guió hasta un rincón apartado, lejos de oídos curiosos. «La vi salir del laboratorio la otra noche», comenzó Diego, su voz apenas audible. «Y luego la reunión con Montero y Vega. ¿Qué está pasando?». Esperanza dudó. ¿Podía confiar en Diego? Algo en sus ojos sinceros la convenció. «Vi algo en el prototipo», confesó. «Algo que no funcionaba bien. Se lo dije al señor Montero, pero desde entonces nadie le ha dicho nada», completó Diego, asintiendo comprensivamente. «Escuche, lo que vio es real. Hay un problema grave con el sistema, pero nadie quiere admitirlo. Están tratando de ocultarlo, de arreglarlo a toda prisa antes del lanzamiento». Esperanza sintió un escalofrío. «Pero, ¿por qué no lo detienen? ¿No es peligroso?». Diego suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Es complicado. Hay mucho en juego. Inversores, contratos. Si el lanzamiento se retrasa, Tech Futuro podría quebrar. Pero si el producto falla...». Esperanza dejó la frase en el aire, comprendiendo la gravedad de la situación. «Exacto», asintió Diego. «Es un desastre en cualquier caso. Y ahora, con su intervención,
Están nerviosos. Isabela está furiosa. Cree que usted es una espía o algo así. Esperanza sintió que el miedo le apretaba el estómago. Yo solo quería ayudar. Lo sé, dijo Diego, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Y creo que podemos hacerlo, juntos. Necesito su ayuda, doña Esperanza. Usted ve cosas que los demás pasamos por alto. Antes de que Esperanza pudiera responder, el sonido de tacones acercándose los alertó. Diego se escabulló rápidamente, dejando a Esperanza con la cabeza dando vueltas, y el corazón lleno de una mezcla de miedo y esperanza. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su modesto apartamento en las afueras de la ciudad, Esperanza se sentía más sola que nunca. El peso de lo que sabía, de lo que estaba en juego, la abrumaba. Tan distraída iba que casi choca con una figura sentada en la acera. Era una anciana, con el rostro surcado por arrugas y los ojos brillantes de una sabiduría antigua. «Cuidado, mijita», dijo la anciana con voz ronca pero amable. «Vas tan perdida en tus pensamientos que no ves por dónde caminas». Esperanza se detuvo, observando a la mujer. Había algo en ella que le resultaba familiar y reconfortante. «Lo siento», se disculpó Esperanza. «Es que tengo muchas cosas en la cabeza». La anciana sonrió, revelando una dentadura incompleta. «Eso se nota. Siéntate un rato conmigo, que la noche está linda para compartir preocupaciones». Sin saber por qué, Esperanza se encontró sentándose junto a la anciana. Quizás era la soledad o la necesidad de hablar con alguien lo que la impulsó. «Me llamo Carmen», se presentó la anciana, «pero todos por aquí me conocen como doña Carmen». «Esperanza», respondió ella, sintiendo que el nombre de la anciana era un presagio. «Cuéntame, Esperanza, ¿qué es lo que te tiene tan preocupada?», preguntó doña Carmen con genuino interés. Y así, bajo el manto de la noche, y ante una desconocida que de alguna manera parecía conocerla de toda la vida, Esperanza comenzó a hablar. Le contó sobre su trabajo en Tec Futuro, sobre el descubrimiento en el laboratorio, sobre sus miedos y dudas. «Ay, mijita», suspiró doña Carmen cuando Esperanza terminó su relato. «La vida te ha puesto en una encrucijada, ¿eh? Pero déjame decirte algo. A veces, los que menos tienen son los que más pueden dar». Esperanza la miró intrigada. «¿Qué quiere decir?». Doña Carmen sonrió misteriosamente. «Que a veces la sabiduría no viene de los libros o de las universidades caras. Viene de aquí», dijo, señalando el corazón de Esperanza. «Y tú, mi niña, tienes mucho que ofrecer». «Pero no sé ni leer», protestó Esperanza, las lágrimas asomando a sus ojos. «¿Cómo puedo ayudar si ni siquiera entiendo lo que veo?». «Ah, pero eso se arregla», dijo doña Carmen con un brillo en los ojos. «Si quieres, yo puedo enseñarte. Fui maestra hace muchos años antes de que la vida me trajera aquí». Esperanza la miró sorprendida. «¿Usted, pero qué? ¿Una vieja en la calle no puede saber leer?», rió doña Carmen. «Mijita, tengo más historias que contarte de las que podrías imaginar, y si estás dispuesta a escuchar y aprender, quizás juntas podamos resolver tu problema». Por primera vez en días, Esperanza sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Asintió, tomando las manos arrugadas de doña Carmen entre las suyas. «Sí, por favor, enséñeme». Doña Carmen sonrió, y en ese momento, bajo la luz tenue de una farola parpadeante, se formó una alianza improbable. Una faccineira analfabeta y una anciana de la calle, unidas por el destino y la determinación de cambiar el curso de las cosas. Lo que Esperanza no sabía era que doña Carmen guardaba sus propios secretos, y que esta noche era solo el comienzo de una transformación que sacudiría los cimientos de Tec Futuro y de su propia vida. Mientras se despedían, prometiendo encontrarse al día siguiente, Esperanza sintió que algo había cambiado en ella. Ya no era solo una espectadora en el drama que se desarrollaba en Tec Futuro. Ahora, con la ayuda de Diego y la sabiduría de doña Carmen, estaba lista para ser protagonista de su propia historia. La noche las envolvió, guardiana silenciosa de los secretos y promesas que acababan de nacer en la acera de una calle olvidada de la ciudad. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino para Esperanza. Durante el día,
Continuaba con su rutina en Tech Futuro, limpiando oficinas y pasillos, siempre atenta a cualquier información sobre el proyecto problemático. Por las noches se reunía con doña Carmen en un pequeño parque cerca de su casa, donde la anciana pacientemente le enseñaba a leer y escribir. «¿Tan fe?» «Sí», repetía Esperanza, trazando las letras en un cuaderno gastado que doña Carmen le había regalado. «Muy bien, mijita», la animaba la anciana. «Cada letra es un paso más cerca de tu meta». Mientras Esperanza se sumergía en el mundo de las palabras, Diego trabajaba incansablemente en el laboratorio, tratando de encontrar y documentar los fallos del prototipo sin levantar sospechas. Una tarde, mientras Esperanza limpiaba cerca de la sala de reuniones, escuchó la voz alterada de Isabela. «No podemos seguir así, Alejandro. Esa mujer sabe demasiado, y el ingeniero Fuentes está haciendo preguntas incómodas». Esperanza se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. «Cálmate, Isabela», respondió Alejandro. «Todo está bajo control. El lanzamiento será en 2 semanas y nadie podrá detenerlo». «¿Y si la faccineira habla? ¿O si Fuentes descubre algo más?», insistió Isabela. «Nos encargaremos de ello si es necesario», sentenció Alejandro con una frialdad que hizo que a Esperanza se le helara la sangre. Esa noche, Esperanza compartió lo que había escuchado con doña Carmen. «Ay, mijita», suspiró la anciana, «estás metida en algo grande, pero recuerda, el conocimiento es poder. Sigue aprendiendo, y pronto podrás enfrentarlos de igual a igual». Mientras tanto, en Tech Futuro Diego se quedaba hasta tarde revisando línea por línea el código del prototipo. Una noche, finalmente encontró algo. «No puede ser», murmuró para sí mismo, sus ojos wide con asombro y horror. «Esto no es un error, es intencional». Al día siguiente, Diego buscó a Esperanza desesperadamente. «Doña Esperanza», susurró cuando la encontró en un pasillo solitario. «Tenemos que hablar, es urgente». Se reunieron en la azotea del edificio, lejos de oídos indiscretos. «Lo que vio en el laboratorio», comenzó Diego, su voz temblando ligeramente. «No era un simple fallo. Alguien saboteó intencionalmente el sistema». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Pero quién haría algo así? ¿Y por qué?» «No lo sé con certeza», respondió Diego, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. «Pero creo que tiene que ver con manipular los resultados para los inversores. Si el producto parece más avanzado de lo que realmente es, podrían obtener más dinero», completó Esperanza, sorprendida de su propia comprensión. Diego la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Exacto, pero si sale al mercado así, podría ser catastrófico. Imagina miles de dispositivos fallando simultáneamente». Esperanza sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Qué podemos hacer?» «Necesitamos pruebas concretas», dijo Diego. «Algo que no puedan negar o ocultar, pero es arriesgado si nos descubren». En ese momento la puerta de la azotea se abrió de golpe. Isabela Vega apareció, su rostro una máscara de furia. «Vaya, vaya», dijo con voz gélida. «La faccineira analfabeta y el ingeniero traidor. ¡Qué pareja tan interesante!». Diego se puso delante de Esperanza protectoramente. «Isabela, no es lo que piensas. Estamos tratando de ayudar a la empresa». «¿Ayudar?», se burló Isabela. «Lo único que están haciendo es poner en peligro todo por lo que hemos trabajado». Pero se acabó. Ambos están despedidos. Esperanza sintió que el pánico la invadía. «Por favor, señorita Vega, solo queremos hacer lo correcto». «Lo correcto». Isabela soltó una risa sin humor. «¿Qué sabrás tú de lo correcto? Eres solo una ignorante que no sabe ni leer. Deberías haberte quedado en tu lugar, invisible y callada». Las palabras de Isabela fueron como una bofetada para Esperanza, pero en lugar de acobardarse, sintió que algo dentro de ella se encendía. Todos esos días, aprendiendo con doña Carmen, todas las noches desvelada practicando, de repente cobraron sentido. «Te equivocas», dijo Esperanza, su voz firme y clara. «Puede que no tenga estudios, pero sé distinguir lo correcto de lo incorrecto, y lo que están haciendo está mal». Isabela se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendida por la repentina seguridad de Esperanza. «Esto no ha terminado», amenazó finalmente.
Les sugiero que abandonen el edificio ahora mismo, antes de que llame a seguridad. Mientras Isabela se alejaba, Esperanza y Diego intercambiaron miradas de preocupación y determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Esperanza. Diego tomó una respiración profunda. «Ahora luchamos. No podemos dejar que se salgan con la suya». Esa noche, mientras Esperanza le contaba todo a doña Carmen, la anciana la escuchaba con una expresión indescifrable. «Mijita», dijo finalmente, «creo que es hora de que te cuente mi propia historia, porque, verás, yo también tuve una vez que enfrentarme a los poderosos de Tecfuturo». Esperanza la miró boquiabierta. «¿Usted? ¿Pero cómo?». Doña Carmen sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. «Porque hace muchos años yo fui la fundadora original de lo que hoy es Tecfuturo, y creo que ha llegado el momento de reclamar lo que es mío y hacer justicia». El viento de la noche pareció detenerse, como si el universo entero contuviera la respiración ante la revelación que estaba por cambiar el curso de la historia de Esperanza y de Tecfuturo para siempre. El silencio que siguió a la revelación de doña Carmen fue tan denso que Esperanza casi podía tocarlo. La anciana, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad, comenzó a desenredar los hilos de su pasado. «Hace 30 años», comenzó doña Carmen, su voz cargada de nostalgia y dolor, «yo era Carmen Velasco, una joven ingeniera con grandes sueños. Fundé Techinova, la semilla de lo que hoy es Tecfuturo». Esperanza escuchaba fascinada, mientras doña Carmen narraba cómo había sido pionera en el desarrollo de tecnologías que ahora eran comunes. «Pero el éxito atrajo a los buitres», continuó la anciana, su voz endureciéndose. «Alejandro Montero era mi socio, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Una noche, mientras celebrábamos un gran contrato, me drogó. Cuando desperté, había firmado documentos cediendo mis derechos sobre la empresa». Esperanza ahogó un grito. «Pero, ¿cómo pudo hacer algo así?». «El poder corrompe, mijita», respondió doña Carmen con amargura. «Alejandro tenía conexiones, dinero. Yo era solo una mujer en un mundo de hombres. Nadie me creyó». La historia de doña Carmen se desenvolvía como una tragedia. Cómo perdió todo, cómo su reputación fue destruida, y cómo, finalmente, terminó en las calles, observando desde las sombras cómo su creación crecía bajo el nombre de Tecfuturo. «Pero ahora», dijo doña Carmen, sus ojos brillando con una determinación feroz, «gracias a ti, Esperanza, tenemos una oportunidad de hacer justicia». Esperanza sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Pero cómo? Nos han despedido. No tenemos acceso a nada». «Tenemos algo más valioso», sonrió doña Carmen. «Conocimiento y la verdad de nuestro lado. Y ahora también tenemos a Diego». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Diego, trabajando desde su pequeño apartamento, luchaba por recopilar todas las pruebas que había logrado reunir antes de ser despedido. Esperanza, meanwhile, continuaba sus lecciones con doña Carmen, pero ahora con un enfoque en entender los conceptos básicos de la tecnología y los negocios. Una tarde, mientras practicaban lectura con viejos informes de Tecfuturo que doña Carmen había guardado todos estos años, Esperanza tuvo una epifanía. «¿Doña Carmen?», dijo señalando un párrafo en particular. «Esto habla de una cláusula de seguridad en los contratos originales. Dice que si se prueba fraude o manipulación, los derechos de las patentes vuelven al inventor original». Los ojos de doña Carmen se iluminaron. «Mijita, eso es. Si podemos probar lo que está haciendo Alejandro con el nuevo producto, no solo detendremos el lanzamiento, sino que podríamos recuperar la empresa». Pero la alegría duró poco. Esa misma noche, Diego llegó agitado al pequeño apartamento de Esperanza, donde se habían reunido. «Tenemos un problema», anunció, su rostro pálido de preocupación. «Isabela ha descubierto lo que estamos haciendo. Ha contratado seguridad privada para proteger la empresa y están buscando cualquier información que pueda haberse filtrado». «Dios mío», susurró Esperanza, «¿qué hacemos ahora?». Doña Carmen, que había permanecido en silencio, se levantó con dificultad. Su figura, normalmente encorvada, pareció crecer con una nueva determinación. «Es hora de salir de las sombras», declaró. «Mañana es la reunión anual de accionistas.
Allí, frente a todos, revelaremos la verdad. Diego la miró, escéptico. Pero, ¿cómo entraremos? La seguridad será máxima. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro arrugado de doña Carmen. Puede que ya no sea la CEO, pero aún conservo una acción de la empresa. Una que Alejandro nunca pudo quitarme. Tengo derecho a estar ahí. El plan se trazó en las horas siguientes. Esperanza, con su uniforme de limpieza, entraría primero, aprovechando que aún no todos sabían de su despido. Diego usaría sus conocimientos para hackear el sistema de seguridad y permitir la entrada de doña Carmen. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas asomaba sobre los rascacielos de la ciudad, el trío improbable se dirigió hacia Tech Futuro. El imponente edificio de cristal y acero parecía más intimidante que nunca. «Recuerden», dijo doña Carmen antes de separarse, «pase lo que pase, la verdad está de nuestro lado». Esperanza, con el corazón latiendo fuertemente, cruzó las puertas principales, empujando su carrito de limpieza. Cada paso la acercaba más al momento de la verdad. En el vestíbulo, vio a Isabela hablando tensamente con un grupo de guardias de seguridad. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Esperanza vio en los ojos de Isabela un destello de pánico. Mientras subía en el ascensor hacia la sala de juntas, Esperanza repasaba mentalmente todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Ya no era la misma mujer insegura que había descubierto el fallo en el laboratorio. Ahora, armada con conocimiento y determinación, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo. Esperanza tomó una respiración profunda y dio un paso adelante, sabiendo que los próximos momentos cambiarían el destino de Tech Futuro y el suyo propio para siempre. El piso ejecutivo de Tech Futuro bullía de actividad. Hombres y mujeres en trajes elegantes se apresuraban hacia la sala de juntas. Sus rostros tensos reflejaban la importancia de la reunión que estaba por comenzar. Esperanza, empujando su carrito de limpieza, se movía entre ellos como un fantasma, invisible pero alerta. «Managua a Tauro, ¿me copias?», susurró Esperanza en el pequeño micrófono oculto en su solapa, usando los nombres en clave que habían acordado. «Aquí, Tauro», respondió la voz de Diego en su oído. «Estoy en posición. Cámaras desactivadas en 3, 2, 1... En ese momento, las luces parpadearon brevemente. Esperanza supo que era su señal. Con el corazón latiendo fuertemente, se dirigió hacia una puerta de servicio cercana a la sala de juntas. Mientras tanto, en la entrada principal, doña Carmen, vestida con un traje antiguo pero elegante, se acercaba al mostrador de seguridad. «Buenos días», dijo con voz firme. «Soy Carmen Velasco. Tengo una acción de esta empresa y estoy aquí para la reunión de accionistas». El guardia la miró con escepticismo, pero cuando verificó su nombre en la lista, su expresión cambió a una de sorpresa. «Señora Velasco», dijo visiblemente nervioso, «no esperábamos... Es decir, por favor, pase adelante». Dentro de la sala de juntas, Alejandro Montero daba los últimos toques a su presentación. Su rostro mostraba una confianza que no sentía del todo. «Isabela», llamó a su asistente. «¿Está todo bajo control?» «Sí, señor», respondió ella, aunque sus ojos traicionaban su preocupación. «Aunque ha habido un desarrollo inesperado. Carmen Velasco está aquí». El color abandonó el rostro de Alejandro. «¿Carmen? Imposible. Ella no puede... no debe...» Sus palabras fueron interrumpidas por la apertura de las puertas. Los accionistas comenzaron a entrar, y entre ellos, con paso lento pero decidido, avanzaba doña Carmen. Mientras tanto, Esperanza había logrado colarse en un pequeño cuarto de control adyacente a la sala de juntas. Con las instrucciones de Diego resonando en su oído, manipulaba los controles del sistema audiovisual. «Bien, Managua», dijo Diego, «ahora solo espera mi señal». La reunión comenzó con Alejandro dando la bienvenida a los accionistas. Su voz, normalmente segura, tenía un ligero temblor que no pasó desapercibido para los más observadores. «Damas y caballeros», comenzó, «estamos aquí para celebrar otro año de innovación y éxito en Tech Futuro. Nuestro nuevo producto revolucionario está listo para su lanzamiento,
y promete llevar a nuestra empresa a nuevas alturas. Mientras Alejandro hablaba, doña Carmen se levantó lentamente de su asiento. «Disculpe, señor Montero», interrumpió con voz clara. «Creo que hay algo que los accionistas deben saber antes de continuar». Un murmullo recorrió la sala. Alejandro, visiblemente perturbado, trató de mantener la compostura. «Carmen, por favor, este no es el momento ni el lugar». «Al contrario», respondió ella, su voz ganando fuerza. «Este es exactamente el momento y el lugar. Durante 30 años he guardado silencio, pero ya no más». Con un gesto de su mano, Diego activó el sistema que Esperanza había preparado. Las pantallas de la sala parpadearon y se llenaron de documentos, códigos y gráficos. «Lo que ven aquí», continuó doña Carmen, «es evidencia de fraude y manipulación. El producto que están a punto de lanzar está fatalmente defectuoso, y la dirección actual lo sabe». El caos se desató en la sala. Los accionistas murmuraban entre sí. Algunos se levantaron exigiendo explicaciones. Isabela, pálida como un fantasma, intentaba calmar a los más alterados. Alejandro, con el rostro desencajado, gritó por encima del tumulto: «Esto es un engaño. Carmen está intentando sabotear nuestra empresa por venganza». Fue en ese momento cuando Esperanza, reuniendo todo su coraje, entró en la sala. Ya no vestía su uniforme de limpieza, sino una blusa y faldas sencillas pero elegantes que doña Carmen le había prestado. «No es un engaño», dijo, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Yo lo vi con mis propios ojos. El producto falla y ustedes lo sabían». Los ojos de todos se clavaron en ella. Alejandro la miró con una mezcla de rabia y miedo. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de los accionistas. Esperanza tomó una respiración profunda. «Me llamo Esperanza Ramírez. Hasta hace poco era la encargada de limpieza de este edificio. Fui yo quien descubrió el fallo en el prototipo, y fui despedida por intentar hacer lo correcto». La sala quedó en silencio, asimilando la improbable escena. Una ex-faccineira, una anciana que decía ser la fundadora original, y un joven ingeniero desafiando a la dirección de una de las empresas tecnológicas más poderosas del país. Diego, que había entrado silenciosamente, se acercó a la pantalla principal. «Si me permiten», dijo, «puedo mostrarles exactamente dónde está el fallo y cómo se intentó ocultarlo». Durante la siguiente hora, ante la mirada atónita de los accionistas, el trío improbable desentrañó la red de mentiras y manipulaciones que Alejandro e Isabela habían tejido. Doña Carmen aportó su conocimiento histórico de la empresa, Diego su experiencia técnica, y Esperanza, para sorpresa de todos, incluida ella misma, su recién adquirida comprensión de los informes financieros y técnicos. Al final de la presentación, el silencio en la sala era ensordecedor. Fue roto por la voz temblorosa de uno de los accionistas más antiguos. «Señor Montero, ¿tiene algo que decir en su defensa?». Alejandro, derrotado, se desplomó en su silla. «Nosotros, solo queríamos salvar la empresa». «Salvándonos, nos habrías destruido», replicó doña Carmen. Luego, dirigiéndose a los accionistas, añadió: «Señoras y señores, no estamos aquí solo para exponer un fraude. Estamos aquí para ofrecer una solución». Con esas palabras, doña Carmen comenzó a delinear un plan para corregir el rumbo de Tech Futuro, un plan que incluía la restitución de los derechos de las patentes originales y una nueva dirección para la empresa. Mientras la reunión continuaba, Esperanza se encontró mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá. En el reflejo del cristal, vio no solo su imagen, sino la de la mujer en la que se había convertido, fuerte, capaz y lista para enfrentar cualquier desafío. El destino de Tech Futuro estaba a punto de cambiar, y con él, el de Esperanza y todos los involucrados en esta extraordinaria historia. Los días siguientes a la tumultuosa reunión de accionistas fueron un torbellino de actividad en Tech Futuro. La noticia de lo ocurrido se filtró rápidamente a los medios, desatando un huracán mediático que sacudió el mundo empresarial y tecnológico. Esperanza, Diego y doña Carmen se encontraban en el ojo de la tormenta, enfrentando largas horas de interrogatorios, reuniones y negociaciones.
El Consejo de Administración, conmocionado por las revelaciones, había suspendido temporalmente a Alejandro e Isabela de sus funciones y nombrado un comité especial para investigar a fondo las acusaciones. Una mañana, mientras Esperanza se preparaba para otra jornada intensa, recibió una llamada inesperada. «Señorita Ramírez», dijo una voz al otro lado de la línea. «Soy Javier Soto, del Comité de Investigación. Necesitamos que venga inmediatamente a la oficina. Hay novedades importantes». Con el corazón acelerado, Esperanza se apresuró hacia Tec Futuro. En el vestíbulo se encontró con Diego y doña Carmen, quienes también habían sido convocados. «¿Qué crees que sucederá?», preguntó Diego, su voz teñida de ansiedad. Doña Carmen, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, respondió: «Lo que tenga que ser, mijitos. Hemos hecho lo correcto y eso es lo que importa». Al entrar en la sala de juntas, fueron recibidos por un grupo de rostros serios. Javier Soto, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa, tomó la palabra. «Gracias por venir tan rápido», comenzó. «Después de una exhaustiva investigación, hemos llegado a algunas conclusiones que queremos compartir con ustedes». Esperanza sintió que Diego le apretaba la mano bajo la mesa, buscando y ofreciendo apoyo mutuo. «Primero», continuó Soto, «hemos confirmado la veracidad de sus acusaciones. El producto efectivamente tenía fallos críticos que fueron deliberadamente ocultados». Un suspiro colectivo recorrió la sala. «Segundo, hemos verificado la historia de la señora Velasco. Los documentos que prueban su papel como fundadora original de la empresa han sido autenticados». Doña Carmen cerró los ojos brevemente, décadas de injusticia finalmente reconocidas. «Y tercero», Soto hizo una pausa mirando directamente a Esperanza, «hemos quedado impresionados por su integridad y perspicacia, señorita Ramírez. Su capacidad para identificar problemas cruciales, a pesar de su falta de educación formal en tecnología, es notable». Esperanza sintió un nudo en la garganta, abrumada por el reconocimiento. «En vista de todo esto», concluyó Soto, «el comité ha decidido recomendar al Consejo una reestructuración completa de Tec Futuro». Las siguientes horas fueron un torbellino de anuncios y decisiones. Alejandro Montero e Isabela Vega fueron oficialmente destituidos y enfrentarían cargos legales. Doña Carmen fue reinstaurada como asesora principal y se le devolvieron los derechos de sus patentes originales. Pero la sorpresa más grande estaba por llegar. «Señorita Ramírez», dijo Soto, «el comité cree que su perspectiva única y su integridad son exactamente lo que Tec Futuro necesita en este momento de crisis. Nos gustaría ofrecerle un puesto en el nuevo equipo directivo, supervisando ética y responsabilidad corporativa». Esperanza quedó sin palabras, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Yo no sé qué decir», balbuceó. «Hace unas semanas era Faxineira y ahora eres la heroína que salvó a Tec Futuro de sí misma», completó doña Carmen con orgullo en su voz. Diego, con una sonrisa radiante, añadió: «y la persona más capaz que conozco para asegurarse de que algo así no vuelva a suceder». Esperanza miró a su alrededor, a los rostros expectantes que aguardaban su respuesta. Pensó en su viaje, en todas las noches estudiando con doña Carmen, en los riesgos que habían tomado, en la injusticia que habían enfrentado. Con una profunda respiración, Esperanza enderezó los hombros y dijo: «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Soto intrigado. «Quiero implementar un programa de educación y promoción interna para todos los empleados de Tec Futuro, especialmente aquellos en posiciones de servicio y mantenimiento. Todos merecen la oportunidad de crecer y contribuir, sin importar de dónde vengan». La sala estalló en aplausos. Soto, visiblemente impresionado, asintió con entusiasmo. Mientras salían de la reunión, Esperanza se detuvo un momento para mirar por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Recordó a la mujer insegura que había entrado por primera vez en este edificio, temerosa e invisible. Ahora, esa mujer se había transformado en alguien que no solo se hacía ver, sino que estaba lista para liderar. «¿En qué piensas?», preguntó Diego acercándose a ella. Esperanza sonrió.
sus ojos brillando con determinación y esperanza. En que este es solo el comienzo. Tenemos mucho trabajo por delante. Doña Carmen se unió a ellos, colocando una mano en el hombro de Esperanza. Y lo haremos juntos, mijita. Este viejo árbol aún tiene algunas hojas verdes que ofrecer. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el edificio de Tec Futuro en tonos dorados, los tres se quedaron allí, contemplando el futuro que habían forjado con coraje, integridad y la fuerza inquebrantable de la esperanza. La historia de la faccineira que salvó una empresa billonaria estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba a escribirse. Los meses siguientes a la reestructuración de Tec Futuro fueron un periodo de cambios vertiginosos y desafíos constantes. Esperanza, en su nuevo rol como directora de ética y responsabilidad corporativa, se encontraba en el centro de una transformación que iba mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Una mañana, mientras se preparaba para una importante presentación, Esperanza se detuvo frente al espejo de su nueva oficina. La mujer que le devolvía la mirada era casi irreconocible, vestida con un traje elegante, el pelo recogido en un moño profesional y una mirada de determinación en sus ojos. Sin embargo, en su solapa, lucía con orgullo un pequeño pin con forma de escoba, un recordatorio constante de dónde venía y por qué luchaba. ¿Lista para la gran presentación?, preguntó Diego asomándose por la puerta. Como nuevo jefe de desarrollo tecnológico, trabajaba codo a codo con Esperanza para asegurar que la ética y la innovación fueran de la mano. Esperanza asintió, tomando una respiración profunda. Lista. ¿Cómo va el programa de mentoría? Increíble, sonrió Diego. Tenemos a ingenieros senior enseñando a personal de mantenimiento. Nunca había visto tanta energía y colaboración en la empresa. Juntos se dirigieron a la sala de conferencias, donde los esperaba una audiencia de ejecutivos, inversores y, por primera vez, representantes de todos los niveles de la empresa. Esperanza se paró frente al podio, su corazón latiendo fuerte pero su voz firme. Buenos días a todos, comenzó. Hace 6 meses, Tec Futuro estaba al borde del desastre. Hoy, estamos aquí para mostrarles cómo estamos construyendo no solo una empresa más fuerte, sino una más justa y ética. A medida que Esperanza desgranaba los detalles del nuevo programa de educación interna, las iniciativas de responsabilidad social y los avances en el desarrollo ético de tecnología, podía ver cómo los rostros. «Y ahora», dijo Esperanza llegando al punto culminante de su presentación, «me complace anunciar que el producto, que casi nos llevó a la ruina, ha sido completamente rediseñado. Diego, ¿podrías mostrarnos?». Diego se adelantó, sosteniendo un pequeño dispositivo. «Damas y caballeros, les presento Tec Futuro Renace. Un dispositivo que no solo es técnicamente superior a su predecesor, sino que ha sido diseñado con un enfoque en la accesibilidad y el impacto social positivo». Mientras Diego explicaba las características del nuevo producto, Esperanza no pudo evitar pensar en lo lejos que habían llegado. Su mirada se cruzó con la de doña Carmen, sentada en primera fila, que le guiñó un ojo con complicidad. Al final de la presentación, la sala estalló en aplausos. Inversores se acercaban entusiasmados, periodistas tomaban notas frenéticamente y empleados de todos los departamentos compartían miradas de orgullo y esperanza. Sin embargo, no todo era color de rosa. En un rincón de la sala, Esperanza notó a un grupo de ejecutivos mayores que murmuraban entre sí, lanzando miradas escépticas. Sabía que aún había resistencia al cambio, que algunos veían sus políticas como demasiado blandas o idealistas. Más tarde ese día, mientras Esperanza revisaba los comentarios de la presentación en su oficina, recibió una visita inesperada. «¿Puedo pasar?», preguntó una voz familiar desde la puerta. Esperanza levantó la vista, sorprendida. Era Isabela Vega. «Isabela», dijo Esperanza enderezándose en su silla. «No esperaba verte aquí». Isabela entró visiblemente incómoda. «Yo vine a disculparme y a felicitarte. Lo que has logrado aquí es impresionante». Esperanza estudió a la mujer frente a ella. Isabela ya no llevaba su habitual aire de superioridad. Parecía cansada, humilde incluso. «Gracias»,
respondió Esperanza con cautela. ¿Qué te trae realmente por aquí, Isabela? Isabela suspiró sentándose en una silla. La verdad es que he estado reflexionando mucho. Ver lo que has hecho con la empresa, cómo has cambiado las cosas, me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre el éxito y el liderazgo. Esperanza escuchó en silencio mientras Isabela continuaba. Quiero enmendar mis errores, dijo finalmente Isabela. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero si hay algo que pueda hacer para ayudar, para ser parte de este cambio. Esperanza se reclinó en su silla, considerando cuidadosamente sus palabras. Isabela, lo que hiciste estuvo mal, pero creo en las segundas oportunidades. Si realmente quieres cambiar, si estás dispuesta a trabajar duro y demostrar tu compromiso, quizás haya un lugar para ti en el nuevo Tech Futuro. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas de gratitud. Gracias, Esperanza. No te defraudaré. Mientras Isabela se iba, Esperanza reflexionó sobre lo lejos que habían llegado y los desafíos que aún tenían por delante. La transformación de Tech Futuro estaba lejos de estar completa, pero cada día traía nuevas oportunidades para hacer las cosas de manera diferente, para construir un futuro más justo y ético. Esa noche, mientras Esperanza se preparaba para irse a casa, su teléfono sonó. Era un mensaje de doña Carmen. Mijita, estoy tan orgullosa de ti. Ven a cenar conmigo y Diego. Tenemos que celebrar y planear el próximo capítulo de esta increíble historia. Con una sonrisa, Esperanza tomó su abrigo y salió de la oficina. El edificio de Tech Futuro, que una vez la había intimidado, ahora se sentía como un segundo hogar. Un hogar que estaba ayudando a reconstruir, no solo con tecnología, sino con compasión, ética y esperanza. Mientras caminaba hacia la salida, Esperanza se detuvo un momento para mirar hacia atrás. En el vestíbulo, vio a una nueva empleada de limpieza trabajando diligentemente. Sus miradas se cruzaron y Esperanza le sonrió, recordándose a sí misma que su misión estaba lejos de terminar. Había muchas más esperanzas ahí fuera, esperando su oportunidad de brillar. Con ese pensamiento salió a la noche, lista para escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia. 3 años habían pasado desde aquel día en que Esperanza, una simple faxineira, había cambiado el destino de Tech Futuro. La empresa, una vez al borde del colapso ético y financiero, se había transformado en un faro de innovación responsable y equidad corporativa. En una soleada mañana de primavera, Esperanza se encontraba de pie frente al imponente edificio de Tech Futuro, observando el ir y venir de los empleados. Cada rostro que veía le contaba una historia diferente. Ingenieros que alguna vez fueron personal de mantenimiento, ejecutivos que habían aprendido a valorar la diversidad de perspectivas, nuevos talentos que habían sido atraídos por la reputación ética de la empresa. ¿Lista para el gran día?, preguntó una voz familiar a su lado. Era Diego, su compañero de batalla y ahora mucho más que eso. Esperanza sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Lista como nunca. Juntos entraron al edificio. El vestíbulo bullía de actividad, decorado con pancartas que anunciaban el Tech Futuro Innovation Summit. Este evento anual, idea de Esperanza, reunía a mentes brillantes de todos los niveles de la empresa para compartir ideas y colaborar en nuevos proyectos. Mientras se dirigían al auditorio principal, Esperanza no pudo evitar recordar su primer día en Tech Futuro, empujando el carrito de limpieza, invisible para todos. Hoy cada persona con la que se cruzaba la saludaba con respeto y afecto. En el auditorio, el escenario estaba preparado para la apertura del Summit. Doña Carmen, elegante y radiante a sus 71 años, ajustaba el micrófono en el podio. «Mijita», saludó a Esperanza con un abrazo. «¿Quién lo hubiera dicho, de enseñarte el abecedario en un parque a esto?» Esperanza sintió que se le humedecían los ojos. «Todo gracias a usted, doña Carmen». «No, mi niña, esto es todo tuyo. Tú fuiste quien tuvo el coraje de alzar la voz». El auditorio comenzó a llenarse. Empleados de todos los departamentos, desde desarrollo hasta mantenimiento, tomaban sus asientos. Entre ellos, Esperanza vio a Isabela,
ahora líder del programa de mentoría corporativa, una posición que se había ganado con trabajo duro y un genuino cambio de actitud. Cuando el reloj marcó las 9:00, Esperanza subió al escenario. El silencio se hizo en la sala. Buenos días a todos, comenzó, su voz firme y cálida. Bienvenidos al tercer Tech Futuro Innovation Summit. Hace 3 años estábamos al borde del desastre. Hoy estamos aquí para celebrar no solo nuestro éxito financiero, sino nuestro éxito como comunidad. Mientras Esperanza hablaba, imágenes se proyectaban detrás de ella. Gráficos mostrando el crecimiento de la empresa. Fotos de proyectos comunitarios, testimonios de empleados cuyas vidas habían cambiado. Pero hoy no estoy aquí para hablar del pasado, continuó. Estoy aquí para anunciar el futuro. Tech Futuro ha crecido más allá de nuestras expectativas, y es hora de llevar nuestra misión al siguiente nivel. Un murmullo de expectación recorrió la audiencia. Me complace anunciar la creación de la Fundación Tech Futuro para la Educación e Innovación Ética. Esta fundación trabajará para llevar oportunidades de educación tecnológica a comunidades desfavorecidas en todo el país. Los aplausos estallaron en la sala. Esperanza esperó a que se calmaran antes de continuar. Pero eso no es todo. También estamos lanzando un fondo de capital de riesgo ético, diseñado para apoyar a emprendedores de orígenes diversos que estén desarrollando tecnologías con impacto social positivo. La ovación fue ensordecedora. En primera fila, Esperanza vio a doña Carmen secándose una lágrima de orgullo. Este es solo el comienzo, concluyó Esperanza. Juntos estamos redefiniendo lo que significa ser una empresa tecnológica en el siglo XXI. No se trata solo de innovación, se trata de responsabilidad, de ética, de dar oportunidades a quienes más las necesitan. Cuando Esperanza bajó del escenario, fue recibida por un mar de abrazos y felicitaciones. Diego la envolvió en sus brazos, susurrando un te amo en su oído. Más tarde ese día, mientras el Summit continuaba con presentaciones y talleres, Esperanza se escabulló a su vieja ruta de limpieza. Caminó por los pasillos que una vez recorrió con su carrito, recordando cada momento de su increíble viaje. En el último piso, se encontró con una joven empleada de limpieza que miraba por la ventana con expresión soñadora. «Hola», saludó Esperanza. «¿Cómo te llamas?» «Luz», respondió la joven, sorprendida de que la famosa CEO le hablara. «Luz Mendoza». Esperanza sonrió, reconociendo en los ojos de Luz la misma chispa que una vez tuvo ella. «Dime, Luz, ¿has pensado en unirte a alguno de nuestros programas de desarrollo?» Luz bajó la mirada. «Yo no sé si podría. Apenas terminé la primaria y...» «Luz», interrumpió Esperanza gentilmente, «déjame contarte una historia. Hace no mucho tiempo, hubo una faccineira que no sabía leer ni escribir, pero que cambió el destino de esta empresa. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el edificio de Tech Futuro en un cálido resplandor dorado, Esperanza compartía su historia con Luz. En ese momento, Esperanza supo que su trabajo estaba lejos de terminar. Cada día traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para hacer la diferencia. Pero ahora, con un ejército de mentes brillantes y corazones compasivos a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo. La faccineira que había salvado una empresa billonaria no solo había cambiado su propio destino, sino que había iniciado una revolución de empatía, ética e igualdad de oportunidades que se extendería mucho más allá de las paredes de Tech Futuro. Y así, mientras Esperanza y Luz caminaban juntas hacia el futuro, la historia de Tech Futuro y de todas las esperanzas del mundo continuaba escribiéndose, una página a la vez, con la promesa de un mañana más brillante y justo para todos.